Saludamos con mucho gusto a Francisco Antonio García Burgos, secretario general de Gobierno. Muy buenos días, señor secretario. Gracias, muy buenos días. Saludos a ti, a tu equipo, a tu auditorio. Oiga, señor secretario, pues este tema del transporte que comentaba yo, le agradezco mucho de antemano el tomar nuestra llamada, que se está mañoseando mucho, ¿no cree usted? Al contrario, te lo agradezco a ti, Horacio. Pues lo que decías tú al final es lo más importante. Necesitamos ver dentro de un tema tan complejo como este la mejor manera de que el usuario pueda tener un mejor transporte público, más moderno, más digno y a la medida posible más barato. Y a eso han obedecido las últimas decisiones del gobierno del Estado que han sido pues centro de esta polémica, ¿no? Que sí. Otorgamos primero una concesión que después cancelamos y que hemos estado haciendo el llamado al transporte organizado que se manifestó y que lo que nos dijeron fue, oigan, queremos que nos tomen en cuenta nuestra concesión, invítenos a platicar. Lo hicimos así, dijimos, bueno, pues vamos a dar este paso. Difícil, sin la menor duda, haber cancelado esa concesión, pero ciertamente nos parecía que era lo que había que hacer, era lo más prudente para poder garantizar en la medida posible un mejor transporte público para los usuarios. Señor secretario, no muestra una debilidad del gobierno después de haber tomado una decisión que a mí en lo personal me pareció atinada esta decisión de otorgar estas concesiones del transporte intermunicipal y de pronto revocarlas. ¿No refleja un acto de debilidad y atender y responder a los grupos de presión como es el transporte? Mira, seguramente habrá lecturas que vayan por ahí. Lo que yo pienso es, la reflexión que nosotros hicimos fue que lo prudente era corregir la decisión de la concesión, dar pasos en el sentido de escuchar a los transportistas que estaban pidiéndonos ser tomados en cuenta para esta concesión. A ver, y poder trabajar ahí, ¿no? Secretario, ¿corregir implica entonces que se había tomado una mala decisión? Yo creo que se tomó una mala decisión en el sentido de que no escuchamos previo a dar la concesión al transporte tradicional y debimos haberlos escuchado. A ver, acaba de decir usted transporte tradicional. Sin embargo, la ley faculta al gobernador, al Poder Ejecutivo, para otorgar este tipo de concesiones, obviamente cuando hay una causa justificada. Aquí la causa justificada estaba. ¿Por qué revocar estas concesiones si se considera que se va a mejorar el servicio, que se va a modernizar, que va a cumplir con las condiciones que está demandando el usuario, que se va a abaratar el transporte? ¿Por qué responder a estas presiones de los transportistas? Y lo digo con respeto para el gremio, pero ¿por qué un gobierno tiene entonces que responder así, decir, bueno, revocamos y platicamos? Entonces, ¿qué pasa? Yo veo una falta de seriedad y veo con preocupación, como dice usted a propósito de lecturas, que un gobierno toma una decisión facultado en la ley y que no le dice que tiene que consultar a los otros transportistas, sino una necesidad de servicio, y de pronto nos encontramos con estas cosas. Sí, pues te repito, es lo que creo que debimos haber hecho antes de haber otorgado la concesión el 3 de mayo, fue haber escuchado de mejor manera, de una manera mucho más organizada al transporte público tradicional. No lo hicimos y me parece que lo prudente, lo conveniente es revocar la concesión como lo hicimos para poder dar paso a escucharlos, platicar con ellos, ver los intereses que tiene cada uno en cada una de las rutas y poder replantear eso. Es decir, no estamos revocándolo para siempre, estamos revocándola como un paso necesario para poder replantear la concesión y volver a retomar esos procesos. Sí, pero la revocación en un término jurídico es revocación, digo, y dice usted para ver los intereses, quiere decir que si hay intereses en el transporte. Mi pregunta es, ¿cómo queda la gente que había sido beneficiada por esta situación y luego se revoca? ¿No le preocupa esto? Porque también se ha mañoseado tanto políticamente que todos los políticos brincaron al tema y cada quien quiere jalar agua para su molino por una circunstancia como esta. Bueno, nomás aclarar, cuando hablo de intereses, hablo de intereses legítimos. Yo no estoy hablando aquí de intereses ilegítimos, porque así como hay intereses de un tipo, también los hay de los otros. Entonces, si le vas a poner un calificativo, vamos a poner el calificativo al que yo me refería, que era el de los intereses legítimos. Entonces, sí, por supuesto que me preocupa. Sí, es un tema que nos ha preocupado desde que surgió, desde que se presentó todo esto, y estamos tomando la que creemos es la medida de la tomar más prudente. La revocación es un acto jurídico que está acompañado de otros actos que estamos tomando, que es el platicar con los transportistas, platicar con los propios concesionarios a quienes les dimos estas rutas,
seguir viendo en esta semana, poder sentarnos a platicar, porque estamos revocando este acto, no así estamos revocando la intención del gobierno de poder dar esta concesión, hacer que el transporte llegue hasta donde tiene que llegar. De acuerdo. Etcétera, ¿no? Secretario, una cosa es la intención y otra un hecho jurídico consumado. Ahora, hablan de revocaciones por este tipo de cosas. Hay muchos concesionarios del servicio de transporte que ameritan la revocación de sus concesiones también. Me imagino que está consciente de eso, por el pésimo servicio que prestan, por la falta de atención al usuario, y creo que eso es algo que debe valorar el gobierno desde mi punto de vista. Sí, mira, qué bueno que mencionas esto. Aquí la intervención del gobierno del Estado es porque se trata de una ruta intermunicipal que abarca los dos municipios de Tijuana y Rosarito. Es el único ámbito en el que el gobierno del Estado interviene en el transporte, solamente cuando hay rutas intermunicipales como es este caso. El resto de las rutas, las que están otorgadas, las concesiones que están otorgadas son concesiones municipales y eso son facultad de los gobiernos municipales. Ellos son los que tendrán que decir sobre este tema. De acuerdo. Señor secretario Francisco Antonio García Burgos, le agradezco de verdad la gentileza de tomarnos la llamada y aclarar este punto y con esa precisión que lo ha hecho y sobre todo dando la cara, que creo que eso es lo que queremos de los funcionarios. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos criterios. Al contrario, gracias, te agradezco a ti, te agradezco tu interés en este otro temas y como siempre a tus organizaciones. Muchísimas gracias por tomarme la mano. Que tenga un excelente día.